Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta clase virtual de hoy, viernes 28 de agosto del 2020. Para hoy día vamos a desarrollar a través de la siguiente presentación el tema número 11 de Derecho Civil 4, efecto de los contratos. Primeramente vamos a ver la fuente de las obligaciones. La fuente de las obligaciones, de acuerdo al artículo 234 del Código Civil, establece lo siguiente. Las obligaciones derivan de los hechos y de los actos que, conforme al ordenamiento jurídico, son idóneos para producir. Haciendo una revisión también de nuestra normativa civil, encontramos la siguiente fuente. De aquí derivan las obligaciones. De los contratos, que es una de las fuentes con mayor producción, vamos a llamarle así, de obligación. Está también la promesa unilateral. Está el enriquecimiento ilegítimo. Tenemos el pago de lo indebido, la gestión de negocio y tenemos los hechos ilícitos. Todos estos de acá, estos aspectos, son fuente de las obligaciones. Es decir, a partir de aquí se generan las obligaciones. Y podríamos tener también de manera general otra fuente que sería la ley, que también establece obligaciones. ¿Qué efecto producen los contratos? Todos los contratos producen como efecto derecho y obligación. Es decir, los efectos de los contratos son los derechos y las obligaciones que estos producen. Y derecho es el conjunto de beneficios y acreencias que benefician a las partes de un contrato según las disposiciones pactadas. La obligación es el vínculo jurídico que se establece mediante el contrato entre dos personas, una es deudora y la otra es acreedora, relacionada con el cumplimiento de una prestación debida que es objeto del contrato. Así que todos los contratos generan estos efectos, crean un conjunto de derechos y obligaciones. Clases de efectos de los contratos. De acuerdo a la doctrina que hemos asumido, se consideran dos clases de efectos. Los efectos obligatorios y los efectos reales. Los efectos obligatorios crean obligaciones de hacer o no hacer que se traducen en la prestación de un servicio o en una abstención. Y debe reunir los requisitos señalados para el objeto. Los efectos reales son aquellos que generan obligaciones de dar, es decir, presupone la transferencia o constitución de un derecho real. Con estos aspectos vamos entonces a establecer las diferencias. Los efectos obligatorios generan obligaciones de hacer o no hacer, que se traducen en la prestación de un servicio. Y los efectos reales generan obligaciones de dar. Contratos con efectos obligatorios y contratos con efecto real.
En el siguiente cuadro vamos a ver algunos contratos que tienen efectos obligatorios. Y en esta columna de acá, los contratos que tienen efectos reales. Considerando la característica de cada uno, recuerden que este de acá transfiere o constituyen un derecho real, mientras que acá genera obligaciones simplemente de hacer o no hacer. El arrendamiento constituye un contrato con efectos obligatorios. El comodato o préstamo de uso también constituye un contrato con efectos obligatorios. El mandato de igual manera y el contrato de obra. Ninguno de estos contratos transfieren o constituyen derechos reales. Veamos aquellos que tienen efectos reales. La compra-venta, aquí hay una efectiva transferencia y la constitución prácticamente del derecho real. La permuta, igual, hay transferencia mutua de una determinada cosa. El mutuo o préstamo de consumo, o también mutuo simple. Recuerden que en contraposición del préstamo de consumo está el préstamo de uso. Así que aquí también se transfiere la cosa en manos de quien recibe. Así que hay una transferencia, obligaciones de dar. La donación, que es a título gratuito, también transfiere la propiedad. Y la prenda, que necesariamente también se debe entregar la cosa. Muy bien, estos son entonces algunos ejemplos de contratos con efectos obligatorios y con efectos reales. El principio de la fuerza obligatoria de los contratos. La fuerza de ley asignada a los contratos. En el artículo 519 encontramos este principio. Eficacia del contrato. Dice lo siguiente. El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. No pueden ser disueltos sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por ley. Así que la ley le asigna en el ámbito privado a los contratos una fuerza similar a la de la ley. No es que sea igual a la ley, porque ustedes saben que la ley es de carácter general, mientras que los contratos son de carácter particular. Sin embargo, a lo que se refiere en este aspecto es que a través del acuerdo de voluntades, en aplicación de la autonomía de la voluntad, las partes regulan el contenido de un contrato y la ley ampara precisamente ese contenido y le asigna una fuerza obligatoria que las partes están obligadas a observar para su fiel cumplimiento. Obviamente que para ello tiene que estar dentro del margen de la ley, que también viene a ser uno de los límites de la autonomía de la voluntad. Así que una vez constituido la regla del contrato, un determinado contrato, no se puede mover, ni se puede cambiar, ni se puede revocar las cláusulas, sino por consentimiento mutuo y también por las causas autorizadas por ley.
Desde ya podemos establecer que en alguna circunstancia la ley va a facultar a que se pueda concluir un determinado contrato por situaciones muy específicas y siempre y cuando estén determinadas por ley. La fuerza de ley asignada a los contratos tiene dos consecuencias. La primera consecuencia es la relatividad del contrato. ¿Y en qué consiste la relatividad del contrato? Esa relatividad está expresada en el artículo 523 de nuestro Código Civil. Eficacia respecto de terceros. Los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes y no dañan ni aprovechan a un tercero sino en los casos previstos por ley. Así que esta consecuencia es de vital importancia. Los contratos deben surtir efecto solamente entre las partes que intervienen en el contrato y no deben afectar ni beneficiar a un tercero. Pero, si ustedes ven acá, sino en los casos previstos por ley, esto constituye una salvedad o constituye una excepción. Esto ya nos lleva a pensar de que la ley ha previsto o puede prever que algunos contratos afecten a terceros o beneficien a terceros. Pero la idea de la relatividad del contrato es que los contratos no tienen efecto sino únicamente entre las partes contratantes. Así que por regla general los contratos no deben dañar ni beneficiar a un tercero. Y un tercero es aquel que no ha participado ni directa ni indirectamente en la formación del contrato. La segunda consecuencia es la irrevocabilidad o inalterabilidad, o bien podría decirse la intangibilidad. A esto se refiere a que las partes por sí mismas no pueden cambiar las estipulaciones del contrato, sino deben hacerlo por acuerdo mutuo, y esto implica realizar otro convenio u otro contrato que modifique el primero. Así que el contrato implica sus estipulaciones. Solo puede ser disuelto de mutuo acuerdo entre las partes o por las causas autorizadas por ley. Esto implica que las partes de forma unilateral, es decir, sin entrar en acuerdo, no pueden realizar modificación. Fundamentos de la fuerza de ley asignada a los contratos. Todo aspecto debe tener una fundamentación, debe tener una base sólida para que de alguna manera pueda justificar la existencia respecto a su utilidad, respecto a su significación jurídica. En el caso de la fuerza de ley de los contratos, son tres los fundamentos de esta. Primeramente hay un fundamento moral que se traduce en el respeto de la palabra empeñada, que tiene relación con el principio de pacta sunt servanda, puesto que es inmoral que las personas no cumplan con sus compromisos.
La palabra dada debe ser respetada y la promesa debe ser cumplida, cueste lo que cueste. Este es el primer fundamento, el respeto a la palabra empeñada. Que haya seguridad de que lo que sea pactado se va a respetar y se va a hacer todo lo posible por su cumplimiento. Otro fundamento es el aspecto económico. El crédito permite la movilidad de las transacciones comerciales e inciden en el desarrollo económico. Esta confianza y solvencia que permite el crédito en la vida de los negocios no sería posible si el acreedor no tuviera la seguridad de que su deudor cumplirá con su compromiso. El aspecto económico es de vital importancia en el desarrollo de la sociedad, que va a afectar directamente al desarrollo social, porque el desarrollo económico obviamente va a tener consecuencias en el desarrollo social. Si tenemos mayor desarrollo económico, automáticamente vamos a tener mayor desarrollo social. Así que el crédito es precisamente uno de los fundamentos para este desarrollo. Y está basado precisamente en la confianza que debe tener las partes, la seguridad de que el deudor va a responder con el cumplimiento efectivo del crédito. Y de esta manera se benefician ambos. De esta manera se impulsa el desarrollo económico. Otro es el fundamento social. Es decir, el derecho es una materia eminentemente social. De manera que las normas y todo lo que acontece en el campo del derecho va a repercutir en beneficio de la sociedad. Así que si se restringe el orden económico, también se va a limitar el desarrollo social. Entonces, estos tres aspectos son aquellos que dan razón de ser o fundamentan la fuerza de ley asignada a los contratos. Veamos el principio de pacta sunt servanda. Se consideraba tradicionalmente que el principio pacta sunt servanda requiriese a cada uno de los sujetos intervinientes una necesaria fidelidad a sus promesas, consecuencia de la exigencia de una actitud honrada, leal, limpia, recta, justa, sincera e íntegra, apoyada en la confianza del cumplimiento para dar y recibir cada parte lo que le corresponde. Se traduce como lo pactado obliga, que expresa que toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado. Además, constituye un principio básico del derecho civil, específicamente relacionado con los contratos y del derecho internacional. El contrato es ley entre las partes. Entonces, este principio de pacta sunt servanda tiene relación con la palabra empeñada. El hecho de que las partes se van a esmerar con lealtad, con honor, con responsabilidad, a cumplir las obligaciones contraídas. Disposiciones del Código Civil relacionadas al principio pacta sunt servanda. El artículo 519, que habla de la eficacia de los contratos, está relacionado con este principio. El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, no puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por ley. El artículo 520 también está relacionado con este principio. Ejecución de buena fe e integración del contrato. El contrato debe ser ejecutado de buena fe, y obliga no solo a lo que se ha expresado en él,
sino también a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la ley o a falta de esta, según los usos y la equidad. Estos dos contratos, más bien estos dos artículos, perdón, están relacionados con las disposiciones o relacionadas al principio más bien de pacta sunt servanda. Excepciones a la fuerza de ley de los contratos respecto a su irrevocabilidad. Habíamos dicho que solo las partes de mutuo consentimiento o cuando la ley disponga pueden ser revocados, pueden ser cambiados. Pero hay excepciones. La resolución judicial, por ejemplo. Y esto se produce por la imposibilidad sobreviniente en la aplicación de la teoría de los riesgos. También puede producirse por la excesiva onerosidad, que viene a ser la aplicación de la teoría de la imprevisión, donde las prestaciones han quedado totalmente desequilibradas. Y cuando ya no hay opción para volverla a equilibrar, entonces hay la posibilidad de resolver el contrato, de terminarlo, de finalizar. También otro es la rescisión, que puede proceder por estado de peligro o por lesión. Finalmente tenemos la rescisión forzosa o legislativa, que es cuando el legislador dicta leyes excepcionales que directamente rescinden, modifican un contrato determinado. Por ejemplo, fijando plazo y canon de alquiler, que está en el artículo 686 y 715 del Código Civil. Hace poco, y no sé si todavía no se ha consolidado, pero había la posibilidad de que se establezca una ley para que, en este caso de la pandemia, por ejemplo, los inquilinos pudieran pagar o pudiera reducirse al 50% el canon de alquiler que habían establecido. Esas son situaciones excepcionales que directamente la ley la impone y es de cumplimiento obligatorio. Disolución de un contrato. La disolución es un medio voluntario de terminación de los contratos mediante el cual las partes de mutuo acuerdo deciden la extinción del contrato. Es importante tomar en cuenta este concepto. Se pone fin al contrato o se extingue el contrato, pero por acuerdo mutuo de las partes. En este sentido, vamos a establecer la diferencia entre disolución de un contrato y resolución de un contrato. La disolución es un medio voluntario de terminación de los contratos mediante el cual las partes de mutuo acuerdo deciden la extinción del contrato. Mientras que la resolución no es voluntaria, sino que es motivada por el incumplimiento culposo de una de las partes en un contrato bilateral, viéndose obligada la otra parte en resguardo de sus intereses a pedir la terminación del mismo. La disolución extingue al contrato hacia el futuro. Esto implica que no tiene efecto retroactivo. Mientras que la resolución lo extingue hacia el pasado, es decir, tiene efecto retroactivo, salvo las excepciones, por ejemplo, en los contratos de tracto sucesivo, donde las obligaciones cumplidas prácticamente no tienen retroactividad. La disolución es un medio general para la terminación de todo tipo de contrato. Se aplica a todo tipo de contrato. Mientras que la resolución es un medio típico de los contratos bilaterales o sinalagmáticos. Recuerden que estos tienen obligaciones interdependientes o recíprocas, donde las partes son a la vez deudor y acreedor una de la otra.
Formas de terminación de los contratos. La disolución o revocación amistosa o de mutuo acuerdo. Dos posibilidades. Cuando las partes en un momento dado, posterior a la conclusión del contrato de mutuo acuerdo, lo dejan sin efecto. Y B, cuando acuerdan por anticipado que la voluntad de una sola pondrá término al contrato. En nuestro código está especificada como rescisión unilateral del contrato y está en el artículo 525. No obstante, del análisis que hacen los entendidos en la materia y de un análisis lógico también, se puede entender que si se pactó, entonces ha sido de mutuo acuerdo. Solo que la ejecución de ese pacto la puede hacer cualquiera de ellos. Y entonces en ese sentido se llama rescisión unilateral. Pero por el hecho de que se ha pactado entre ambas partes, entonces un acuerdo también es una disolución o revocación de mutuo acuerdo. Disolución o revocación unilateral no prevista en el contrato. Teníamos en nuestra legislación el despido del trabajador con un preaviso de 90 días, que estaba en el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, pero que fue declarado inconstitucional por la sentencia constitucional plurinacional 09/2007 de 24 de marzo del 2017. Entonces, en lo que respecta al despido del trabajador, simplemente no tendría que haber una causa, sino que el empleador daba un preaviso con 90 días y a partir de ahí desvinculaba al trabajador. Entonces, esa figura ya no existe. Extinción del mandato. En la extinción del mandato puede darse por revocación del mandato o también por renuncia o desistimiento del mandatario. El mandato está fundamentado en la confianza mutua de las partes. Entonces, si esa confianza mutua ha desaparecido, en resguardo de aquello, entonces puede revocarse de manera unilateral por cualquiera de las partes. Y también está la revocación de las donaciones. Puede revocarse las donaciones también por causales inherentes que puedan afectar a la persona que ha tenido la voluntad de hacer la donación. Y entonces él de forma unilateral también puede revocarla. Toda vez que es un contrato a título gratuito. Formas de terminación de los contratos. Entonces hay una, puede también terminarse por resolución judicial. Se produce en virtud a la dificultad del cumplimiento, conocida en la doctrina francesa como la teoría de la imprevisión o de la imprevisibilidad, que en nuestra legislación está previsto en el artículo 581. Y siguiente, que viene a ser la resolución por excesiva onerosidad. Es consecuencia de la justicia conmutativa, que es la que impone el equilibrio entre las prestaciones. Rescisión forzosa o legislativa, ya lo estábamos mirando anteriormente. El legislador, a través de la ley, en oportunidades excepcionales, directamente rescinden o modifican el contrato, haciéndolo más gravoso para una de las partes, dejándolo sin efecto o prorrogándolo. Esto generalmente tiene mayor aplicación en materia administrativa, pero en materia de derecho civil ya hemos visto también que en algunos casos se ha aplicado en el tema de inquilinato o arrendamiento.
Relatividad de los contratos. La relatividad de los contratos consiste en que los efectos de los contratos repercuten en favor o en contra de las personas que directa o indirectamente han participado en su formación. Y cuando hablamos de indirectamente, significa que lo han hecho a través de un representante. Esta relatividad de los contratos está establecida en el artículo 523 del Código Civil. Efectos y oponibilidad de las obligaciones. Aunque el vínculo obligatorio generado por el contrato no alcanza a terceros, quienes por tanto no quedan reatados a él, menos facultados para exigir su cumplimiento. La obligación de los contratos existe respecto a ellos, quienes tienen la obligación de observar y tener presente este hecho. Los hermanos Marcel dicen lo siguiente: no es exagerado decir que las obligaciones y derechos personales son oponibles a los terceros con el mismo título que los derechos reales. Todo esto hace referencia entonces a la seguridad jurídica. Personas que intervienen en la formación del contrato. Es necesario establecer cuáles son las personas que intervienen en la formación del contrato para entender que a ellas les va a afectar y a los otros que no les va a afectar. Vamos a conocer ahora entonces a los terceros y a los obligados originarios o partes. Veamos cuáles son los obligados originarios o partes. Son las personas que directamente y físicamente o indirectamente a través de interpósita persona participan con su voluntad en la formación y celebración del contrato, a quienes por esta razón sus efectos les alcanzan directamente. No hay duda de aquello. Los terceros son aquellas personas que no han participado ni directa ni indirectamente en la formación del contrato y a las que pueden o no afectarle los efectos de un determinado contrato. Y los terceros se subclasifican en terceros relativos y en terceros absolutos. Veamos los terceros relativos. Son aquellas personas que a pesar de no participar en la celebración del acto jurídico, se benefician o perjudican con sus efectos por las dos siguientes razones. Veamos esa razón. Una de carácter legal. Esto está establecido en el artículo 524. Presunción. Se presume que quien contrata lo hace para sí o para sus herederos y causaviente, a menos que lo contrario sea expresado o resulte de la naturaleza del contrato. Entonces, cuando se hace un contrato que no sea intuito personal y donde no se indique nada respecto a quienes va a afectar, se considera que afecta a los herederos, que benefician a los herederos o los afecta también. Al menos que se exprese lo contrario o que por su naturaleza, estamos hablando de esos contratos donde son exclusivos para una cierta persona, que se hacen en función a una determinada persona, de manera que nadie puede sustituirlo o entrar en su reemplazo, porque la motivación de ese contrato va precisamente en la calidad de la persona. B, de carácter doctrinal o filosófico. Aplicación del principio de continuidad de la personalidad del decujus por el causaviente a título universal al colocarse en el lugar de aquel, lo reemplaza en todos sus derechos y obligaciones. Entonces se supone que una persona finalmente va a continuar con su personalidad a través de, en este caso, de sus herederos, quienes van a seguir haciéndose cargo de sus patrimonios, que también implica también responder por las obligaciones que tengan. Y así, y en nuestra legislación solamente
hay que pagar un impuesto sucesorio y a partir de eso uno puede tomar posesión de esos bienes. Tercero, absoluto. Llamados también penitus extraneos o extraños a la pena. Son los que no han participado ni directa ni indirectamente en la formación del contrato y quienes los efectos, más bien y a quienes los efectos del contrato no les perjudican ni les favorecen de ninguna manera. Sin embargo, son afectados por estos contratos y tienen la obligación de reconocer su existencia, toda vez que estos les son oponibles y su desconocimiento le puede acarrear responsabilidad. Veamos más adelante. Ejemplo de contratos que afectan a los terceros absolutos. Contrato suscrito entre productores. Los productores se ponen de acuerdo para mantener un tipo de precio. Los efectos de este contrato no perjudican ni favorecen a los terceros absolutos, quienes recién se verán afectados al momento de adquirir los productos cuyos precios han sido regulados. ¿Se entiende? Aquí los productores determinan el precio entre ellos. Bueno, a nadie más le afecta. ¿Cuándo le va a afectar? Cuando adquiere ese producto cuyo precio ha sido regulado. Otro, convenios entre los empleadores. Los empleadores suscriben convenios para impedir que las personas que han sido exoneradas por causas específicas de alguna fábrica sean contratadas en otra. Bien, entonces aquí son los empleadores los que han determinado ese pacto. Ahora, la persona que haya sido exonerada o despedida de un cargo por una situación específica, en ese momento va a ser afectada porque al querer ingresar a otra fábrica no va a poder hacerlo precisamente por este convenio donde han suscrito los empleadores y él no ha tenido ninguna participación. Clases de terceros relativos. Uno de los terceros relativos pueden ser los causavientes. Es aquella persona que adquiere o que tiene derecho a adquirir de otra llamada autor o causante un derecho o una obligación. Son llamados también derechohabientes. A título universal o heredero, los causavientes o derechohabientes se subclasifican en esto. Primero, a título universal o heredero. Son aquellas personas que suceden a su causante en la totalidad o en una cuota parte de su patrimonio. A título particular, son aquellas personas que suceden a su causante en determinado bien, por cuya virtud se encuentran en un punto intermedio entre los terceros relativos y terceros absolutos. Por ejemplo, el propietario de un mueble que adquiere una servidumbre. Al vender dicho inmueble, la servidumbre beneficia a su comprador en su condición de causaviente a título particular. Recuerden que la servidumbre beneficia a un determinado inmueble y está adherido prácticamente de por vida en él. Así que cuando se transfiere también va con ese beneficio. Acreedor quirografario. Veamos quién es un acreedor quirografario. En realidad podemos llamar un acreedor quirografario es un acreedor precario, aquel que no cuenta con las garantías necesarias para hacer efectivo el pago del crédito. Es un acreedor común, cuyo crédito no cuenta con una garantía específica, sino con el patrimonio general del deudor. Y esto está establecido en el artículo 1335. Por lo que es afectado por los contratos celebrados por su deudor que acrecienta o disminuye su patrimonio. Como no tiene una garantía, entonces su deudor puede hacer contratos, puede disponer, puede vender alguna cosa, está en su derecho, porque este no tiene una garantía específica, no le puede decir no vas a vender esto. No es lo mismo que tener una garantía específica donde prácticamente hay mayor posibilidades de que el crédito sea respondido.
Entonces en los contratos ustedes van a ver algunos que dicen el deudor garantiza la deuda con todos sus bienes habidos y por haber. Eso se llama una garantía general que no tiene especificidad, que no tiene una garantía específica. Diferencia entre los terceros relativos y los terceros absolutos. Veamos la diferencia. Tercero relativo, no obstante de no haber participado, ni directa ni indirectamente en la celebración del contrato, sus efectos les alcanzan. Los terceros relativos. Los terceros absolutos no participan ni directa ni indirectamente en la formación del contrato y sus efectos no les alcanzan. Y ya vimos también algunas excepciones, ¿no? O algunas situaciones en que de alguna manera suelen alcanzar. Pero lo normal es que no les alcance por ser tercero absoluto. La regla general sobre los efectos de los contratos está contenida en el artículo 523 del Código Civil. Los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes y no dañan ni aprovechan a un tercero, sino en los casos previstos por ley. Estos casos previstos por ley son la excepción a esta regla, aspecto que abordaremos en el siguiente tema. Entonces, desde ya para el siguiente tema vamos a ver que hay algunos contratos que dañan o aprovechan o benefician, en otras palabras, a un tercero. Eso va a ser la retroalimentación del tema siguiente. Entonces, con esto hemos llegado a la parte final del tema número 11, esperando como siempre que haya beneficiado en la comprensión y si hubiera alguna consulta también podría hacerla de manera libre. Entonces, para el día lunes 31, Dios mediante, estaremos presentando, retroalimentando el tema más bien número 11, que va a ser las excepciones a los efectos relativos de los contratos. Con esto llegamos a la parte final. Que tengan buenas noches.